Bien, pues una vez realizada la hoja de la ventana, vamos a cargarla dentro de lo que es la ventana. Para eso, cargo en proyecto, le digo que lo meta dentro de ventana, la hoja dentro de la ventana. Acepto, sobrescribo la versión existente porque ya estaba por aquí metida, la he metido yo antes. Se supone que aquí en familia, fijaros que en ventana me aparece la ventana que acabo, lo que será la hoja, ¿no? La hoja de ventana que acabo de crear. Con lo cual si la arrastro, aquí la tengo y evidentemente pues sale de un tamaño diferente a lo que es el tamaño de hueco que vamos a introducir. Si lo meto aquí en fachada, si lo vemos en alzado, vemos que aquí la hoja pues está en una posición que no es la coherente. También hay una cosilla que no la he hecho bien, que es dentro de la hoja, si lo vemos en alzado frontal, me ha faltado definir el parámetro que me da la altura que va desde la parte inferior hasta la parte del suelo. Entonces, esa cota que va a ser un parámetro, la voy a crear, la enseño ahora después. Y la ventana va a estar referenciada con respecto al nivel de referencia de entrada a través de este parámetro que se llama hoja altura nivel de referencia. Vale, voy a cargarlo en el proyecto, acepto y sobrescribo para que entre ese parámetro también. Muy bien, pues entonces, si ahora quiero que mi ventana entre en este hueco de tal manera que las dimensiones de la hoja sean las dimensiones del hueco, pues tengo que asociar los parámetros. ¿Y cómo asocio esos parámetros? Pues asocio los parámetros de la hoja a la ventana. Y esos dos grupos de parámetros están en dos sitios diferentes. Los parámetros de toda la ventana, tipo de familia. En tipo de familia encuentro los parámetros que hice de la ventana. Los parámetros de la hoja que acabo de entrar, pues esos parámetros están en la tipología de esa hoja de ventana. Si pincho la hoja, me meto a editar el tipo y aquí están los parámetros de la hoja. Bien, pues asociando los parámetros de la hoja a los parámetros de la ventana, asociando esos dos grupos que acabo de enseñar, tendría ya vinculado lo que sería asociado a lo que es la ventana, creada lo que es la ventana. Bien, pues entonces, ¿qué parámetros vamos a asociar? Pues fijaros, la altura de la hoja y el ancho de la hoja. Con esos dos es más que suficiente para que el hueco, el tamaño de la ventana, pues tenga el tamaño del hueco. Además, deberé de definir el espesor para que el ancho de lo que es la profundidad de esa hoja, pues se iguale con la profundidad de lo que es la ventana. Bien, pues entonces, antes de hacer eso, tengo que hacer unas cosillas, porque fijaros, en este alzado lo puedo ver mejor, el ancho de esta hoja corresponde a la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y esa distancia es igual a el ancho de la ventana menos 2 veces el marco espesor grosor. Bien, pues eso como lo podríamos hacer, es decir, le tengo que decir a Revit que esta dimensión de ancho de hoja tiene que ser igual a esta dimensión, que es la dimensión del ancho menos 2 veces el marco espesor. Eso me implica generar un parámetro nuevo. Eso me implica irme a la ventana, crearme un parámetro nuevo que se va a llamar igual que lo que voy a definir, es decir, hoja.ancho. Y el hoja.ancho, una vez que lo tenga, fijaros que un parámetro de familia, que es de longitud, que es de tipo y que va a estar agrupado en cotas, cuando lo tenga, va a ser igual a la anchura menos 2 veces marco espesor grosor. Pues simplemente escribo eso exactamente con las mismas palabras, el mismo formato, de la misma mayúscula, minúscula, los mismos puntos, guiones, tal, que tenga el nombre del parámetro. Anchura menos marco punto espesor punto grosor. Y ese marco espesor grosor lo tengo que multiplicar por 2 y le damos a asterisco, que sería la orden de multiplicar. Si acepto, vale, puesto ancho y sería anchura. Anchura, exactamente. Tiene que tener exactamente las mismas letras, los mismos símbolos, todo exactamente igual. Anchura menos 2 por el marco espesor grosor. Acepto. Ya tengo ese parámetro. Y fijaros, si yo ahora cojo lo que es la hoja, la pincho, edito el tipo y dentro de la tipología donde están los parámetros, el que define su anchura, hoja anchura, lo asocio con el parámetro que acabo de crear dentro de ventana que se llama hoja ancho. Acepto y aplico. Y fijaros como el ancho, ya podéis ver que es exactamente igual que esta distancia. Voy a hacer lo mismo con hoja alto, es decir, el parámetro de la ventana, perdón, de la hoja. El parámetro de la hoja que se llama hoja altura tiene que ser igual que la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y esa distancia es igual que la altura menos 2 veces el marco espesor grosor. Con lo cual voy a hacer lo mismo y ahora os lo enseño.
Pues bien, ya veis que ahora mismo la hoja, fijaros que tiene el mismo alto y tiene el mismo ancho. ¿Qué me faltaría? Pues ubicarlo en su posición. Yo además la hoja alto le edité, le creé un parámetro que se llamaba hoja altura con respecto al nivel de referencia. Y la altura de esta hoja con respecto al nivel de referencia sería la altura de antepecho por defecto más este espesor, que sería el marco espesor grosor. Es decir, me obliga a generar un parámetro nuevo, que ese parámetro nuevo sea pues, hoja punto altura punto nivel de referencia, vamos a poner el nivel, acepto, y esa hoja altura nivel va a ser igual a altura de antepecho por defecto, voy a copiarla, control C, me voy para arriba, control V, más marco punto espesor punto grosor. Vale, se acepto. Ya lo tengo por defecto y ahora lo que tengo es que vincular. Tengo el parámetro creado en la ventana, me falta asociar el de la hoja a la ventana. Vale, pues entonces decirle que el de la hoja, edito el tipo, ese parámetro que me marcaba la altura con respecto al nivel, pues va a ser igual a este que acabo de definir. Hoja, altura con respecto al nivel. Acepto, acepto y fijaros que ya está en su posición correcta. ¿Ves que hay un desfase, una distancia ahí de separación entre estos dos elementos? Bien, en principio lo que hemos hecho parametrizado del parámetro está bien. ¿Por qué hay esa diferencia? Pues porque la propia familia cuando ha entrado con un desfase del anfitrión de 0,0568. Ese defecto que viene aquí o esa entrada que le ha hecho la familia por defecto, si ese lo quitamos y le decimos que el desfase con respecto al anfitrión, es decir, con respecto a la cota de referencia que él tiene sea 0, fijaros como ahora mismo ya sí está en su posición correcta. Ahora sí, lo voy a colocar aquí fuera, porque aunque esté colocado bien en altura, no está bien colocado en su posición dentro de la geometría. Y fijaros que si nos vemos en planta, tampoco está colocado en su posición en la que debería estar. Y como veis, tampoco está definido el espesor. Bueno, el espesor ya podéis imaginar que si edito el tipo y le digo aquí que lo que sería la hoja espesor sea igual al espesor de el espesor de la hoja sea igual al espesor de la ventana, pues ya con eso te lo tendría solucionado. Lo hacemos y os lo enseño. Bien, ¿cómo ubicamos la hoja dentro de la ventana? Bien, pues eso, dentro del nivel de referencia, dentro de planta, nivel de referencia de la ventana, voy a alinear a este plano de referencia el marco y lo anclo. Y luego debo alinearlo en aquel sitio donde yo quiero que esté totalmente anclado. Yo quiero que la ventana se ancle a la parte interior del muro, con lo cual me voy al plano de referencia interior del muro, lo voy buscando con el tabulador hasta que lo encuentre, vale, aquí, y alineo la parte interior de la hoja de la ventana. Y con eso, si ahora lo veo en 3D, fijaros que ya tengo la ventana en su posición, alineada, anclada. Vamos a darle a esto un sombreado y para que lo veamos en alto. Y vemos que tenemos el cristal por un lado y aquí la ventana, veis que aparece en la posición correcta y con el grosor y el espesor correcto. Bien, pues hasta aquí terminaríamos lo que sería la familia de la ventana tradicional, la normal, la que no me ha generado ninguna complicación con lo que ya sabía, o por lo menos no he contado nada nuevo sobre cómo se hace una ventana y como podéis ver en cualquier vídeo de internet.